Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Estamos todos ahí? Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, que nos hables en esta mañana y que podamos poner por obra lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos de abrirla y estudiar de ella, Señor. Dame de tu gracia al predicarla y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en estos versículos tan claros, ¿verdad? No son muy complicados de entender. El apóstol Juan nos estaba hablando del peligro que encontramos en el mundo. Y obviamente se está refiriendo a todo aquello que nos puede desviar del camino del Señor, ¿verdad? Y Juan tiene una posición muy clara en cuanto a este tema y exhorta a los creyentes a no ser seducidos por las mentiras de este mundo, por el engaño que hay en este mundo, esa aparente hermosura, ¿verdad? Que aparece y las personas se inclinan hacia eso. Y muchas cosas que hay en este mundo que, bueno, claramente lo dice la palabra, ¿verdad? A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y vemos como ciertas propagandas de televisión y ciertos anuncios publicitarios y tantas cosas que ponen en la cabeza de la gente como que está bueno, como que es correcto, y la gente participa de eso. Y nunca vamos a ver, ¿verdad?, alguna propaganda mala en cuanto, por ejemplo, al alcohol, ¿no? Siempre vemos que cuando hay una propaganda, un comercial de alcohol, por ejemplo, el whisky, siempre se ve a una persona en una oficina grande, ¿verdad? O en una mansión y ahí y la gente que dice, ah, eso es para los ricos, ¿no? Por ejemplo. O la cerveza. Y la cerveza siempre con amigos. Y todos se ven todos felices. Y cosas así que llevan a la gente a interpretar como que son buenas. O el cigarrillo, por ejemplo. O la mala música, diciendo ordinarieces, ¿verdad? Pero están todos felices y contentos. Pero ¿hasta dónde llega esa felicidad? ¿Hasta dónde llega esa alegría? Son alegrías y gozos falsos, porque después de un tiempito todo vuelve abajo. Y el estar rodeado de personas, hermanos, que a veces inclinan para esas cosas. Cuando vemos a los jóvenes, por ejemplo, y decimos, ah, este joven anda en malas juntas, ¿verdad? Usamos esa expresión. El otro día, ustedes saben que está ese hogar para adictos, ¿verdad? Allá en Colonia, lo cual como iglesia se participa compartiendo de la palabra de Dios. Y había un muchacho que él estuvo mucho tiempo de jovencito consumiendo drogas y dijo, hasta acá, no puedo más. Y él tomó una decisión por el Señor, al menos fue una profesión de fe, y había cambiado su vida, estaba asistiendo a la iglesia, había hecho un discipulado, estaba creciendo. De un día a otro dejó el hogar, se mudó a otro departamento y otra vez comenzó a consumir droga. ¿Por qué? Porque él estaba teniendo otra vez contacto con donde él vivía, ¿no? Y otra vez se metió en eso. El domingo pasado volvió.
después de haber pasado más de un año. Volvió. Y sus palabras fueron: probé de todo, hasta que llegó un punto que nada me satisfacía. No había droga que pudiera probar que me hiciera efecto, ya nada me hacía efecto. Y obviamente ese vacío es Cristo. Las personas tratan de llenar los distintos vacíos con distintas cosas, actividades, fiestas, eventos, deportes, consumo de drogas, ¿verdad? Y tantas cosas que inventa la gente, cuando ese vacío solamente tiene que ser llenado por Cristo en nuestras vidas. Ahora el versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hermanos, no quiere decir que tenemos que andar adentro de un monasterio, ¿verdad? O adentro de una burbuja, no me doy con nadie, no se está refiriendo a eso. El apóstol Juan se está refiriendo a que no tenemos que andar como aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador. Como por ejemplo, drogas, ¿verdad? Y cuando digo drogas, también va el alcohol, porque el alcohol es una droga. O andar participando de ciertos eventos que sabemos que no agradan a Dios. Ah, sí, pero como van todos, yo también voy a ir. Tenemos que marcar la diferencia. Porque ¿qué nos diferencia de un inconverso si hacemos lo mismo que el inconverso? ¿O qué lenguaje estamos usando? Si estamos actuando de la misma manera que las personas del mundo. Y acá cuando está hablando del mundo, se está refiriendo a aquella persona que no conoce a Cristo como su Salvador. Recuerden, hermanos, como decía el apóstol Juan al principio, somos luz. ¿Por qué somos luz? Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y ahora el Señor nos está diciendo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir eso? El amor del Padre no está en él, que aún no ha conocido a Cristo. Somos revestidos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, somos una nueva criatura, vestidos con una nueva vestidura, despojados del viejo hombre. Ahora, por un lado, el apóstol Juan usa mucho esta expresión del mundo, pero quiero ver la diferencia entre estas palabras, ¿verdad? Porque ahora se está refiriendo a una cosa, pero por ejemplo vemos en Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando al español suena de la misma manera, ¿verdad? Mundo y mundo. Pero ahora se está refiriendo a las personas como humanidad, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, ¿verdad? Y en Juan 1:10, por ejemplo, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Se está refiriendo, ¿verdad? ¿A qué? Al planeta, ¿verdad? Al mundo. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Recordemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús fue parte de la creación también, pero el mundo no le conoció. Ahí sí se está refiriendo a las personas. Y en Juan 15, 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, o sea, si las personas os aborrecen, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Qué lindo versículo este para memorizar, hermano. Cuando decimos: esta persona, ¿cómo me habló? Yo fui con amor a hablarle del Señor y cómo me habló, ¿verdad? Si las personas os aborrecen, sabed que a mí, dijo Jesús, me han aborrecido antes que a vosotros.
Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si fueras inconverso, el mundo, las personas inconversos te amarían, ¿verdad? Porque está todo bien. Pero porque no sois del mundo, porque somos hijos de Dios, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué dice la palabra de Dios a la palabra la cruz? Dice la Biblia que a la gente le parece locura, ¿verdad? E incluso hasta el día de hoy, la gente cuando le hablamos de la cruz de Cristo, muchas veces dicen o no llegan a entender el por qué ese sacrificio. Una vez una persona me dijo, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permitió que su hijo muriera de esa manera? Y claramente no entendía el amor que Dios estaba demostrando a través de la cruz. Ahora en este versículo, hermanos, el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Se está refiriendo claramente a las cosas que hacen los inconversos, los que no han conocido a Cristo como su Salvador. Recuerden que el apóstol Juan le está predicando, enseñando a las personas que tenían esa doctrina del hedonismo, que decían, bueno, pecar está bien hacer todas las cosas, ¿verdad? Y como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso, hermanos, tenemos que saber qué cosas sí tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Como algunos tal vez enseñan de que no hay que juntarse con ningún incrédulo. No, tenemos que juntarnos con incrédulos. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio va a impactar en la vida de esas personas. Tenemos familias que aún no conocen a Cristo, tenemos que estar con ellos. Si nosotros no nos acercamos a ellos y no les damos el Evangelio, no ven en nosotros una diferencia, ¿cómo estamos trabajando con esa persona? Esto no quita, hermanos, que como dice nuestro versículo, no debemos amar las cosas que hacen, ni las cosas que están en este mundo. ¿Podemos estar con nuestros familiares que aún no conocen a Cristo? Claro que sí, o con vecinos, pero no podemos estar compartiendo. Y ¿saben qué, hermanos? Una vez que nosotros mostramos lo que Cristo hizo en nuestras vidas, la gente se empieza a dar cuenta. Ahora, si la gente adelante de nosotros, aquellos que ya nos conocen, ¿verdad?, siguen haciendo chistes verdes o dicen malas palabras, bueno, algo no estamos haciendo bien. Porque usualmente es al revés. Cuando nos ven, dicen, no, eso no voy a decir porque es tal persona, ¿verdad? Y ahí empiezan a respetar un poco más. ¿Y eso cómo se marca? Bueno, el que hace un chiste verde, ¿qué tenemos que hacer? No festejarlo, no reírnos. Porque sabemos que tal vez ese chiste hace una ofensiva contra una mujer, o contra niños, o vaya a saber lo que. No tenemos que participar de esas cosas. El Señor ama al mundo. Por eso envió a su único hijo a morir en una cruz. Ama a esa persona que aún no le ha conocido. Murió por esa persona. Pero no por eso tenemos que estar acariciando el pecado, ¿verdad? En Juan 8, 23 y 24 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.
pero os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nuevamente, ¿verdad? Usa esta expresión del mundo, vosotros sois de este mundo. Y dijo el Señor Jesús, yo no soy de este mundo. Hermanos, de la misma manera, ¿verdad? No tenemos que traer confusión como si fuéramos extraterrestres, ¿verdad? Pero nosotros no somos de este mundo. No compartimos las cosas de este mundo. Hay gente, ¿verdad? Que a mí en lo particular, hermanos, me encanta la política. No solamente de este país, sino de otros países, ¿verdad? Y me informo mucho en cuanto a la política. Es algo que me gusta. Pero como si fuera un hobby, no sé cómo llamarlo. Ahora hay gente que se apasiona por la política. Y llega un momento, ¿verdad?, que agarran y se desaniman totalmente cuando gana un partido que ellos no querían. Ay, ahora va a venir lo peor en este país y va a haber crisis y nosotros no somos de este mundo. El que nos sustenta, el que nos da nuestros alimentos no es un gobierno, es Dios. Nuestra confianza no tiene que estar en un partido político, tiene que estar en Dios. La gente, ¿verdad?, se apasiona por distintas cosas. Vieron que en distintos lugares, cuando uno va, dicen tres cosas. No se puede hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión. En muchos lugares dicen esas cosas, ¿verdad? Nosotros no es necesario que hablemos de ninguna religión. Tenemos que marcar la diferencia. Y la gente va a decir, este es diferente. Este es diferente. Este no está riéndose como el resto. Están todos tomando alcohol y este está tomando una Coca-Cola nada más. Qué raro. Y se burlan. Y que se burlen. Pero estamos honrando a Dios. A un Dios 3 veces santo. A un Rey de reyes y Señor de señores. ¿Me va a importar a mí si otro se burla? ¿Otro pecador como yo se burla? No. Yo prefiero honrar a Dios. Y que venga la burla, al Señor Jesús también se burlaron. Y lo aborrecieron, como vimos recién, ¿verdad? Versículo 16 de nuestro pasaje allí, en 1 de Juan 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cómo el mundo seduce al hombre? Y cuando digo hombre me estoy refiriendo a hombre y mujer, ¿verdad, hermanos? Bueno, el apóstol Juan hace una listita ahí y comienza diciendo los deseos de la carne. Nos habla primeramente de los deseos de la carne. Y esto se refiere a satisfacer los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, cuando heredamos nuestra naturaleza pecaminosa, ¿de quién la heredamos? De Adán, ¿verdad? Cuando heredamos esa naturaleza pecaminosa, nos impulsa a pecar. Nuestra carne nos impulsa a pecar. Por eso dice los deseos de la carne. Y allí el hombre es vencido por el pecado. ¿Quiénes podemos discernir esto? Los hijos de Dios. El que aún no ha conocido a Cristo como su Salvador, ¿qué pasa? Y lo ve como algo natural. No estoy haciendo nada malo. Podemos tener, hermanos, el mejor hogar, la mejor familia, el mejor trabajo. Podemos tener un trabajo decente, una familia decente, todos se respetan, todos se aman, todos se cuidan el uno al otro. Podemos tener un lindo vehículo. Podemos ser buenos vecinos, buenos compañeros de trabajo. Podemos, como los ideales, ¿verdad? Pero si en todo ese proceso en ningún momento glorificaron a Dios,
no sirvió de nada. Y mucha gente se identifica de esa manera, como que soy una persona sana, no estoy metido con malas juntas, yo no me meto con nadie. Eso es algo típico de acá. Con cualquiera que hablamos dice, yo no me meto con nadie. Yo no soy de la vida de nadie. Yo no... Y llegan a ese concepto de que yo no me meto en la vida de nadie, ni sé nada de nadie, porque yo soy un poquito mejor. Al menos lo que yo he apreciado estando acá, ¿verdad? Ahora todos somos pecadores. Y como dije, podemos tener una hermosa casa, una hermosa familia, un lindo autito, un lindo trabajo, pero si no glorificamos a Dios, cuando estemos delante del Señor, vamos a dar cuenta. Y aquellos que no han conocido a Cristo como su Salvador, lo único que les espera es una condenación eterna. Y qué triste, hermanos, aquellos que están convencidos pero no convertidos. Y van a estar delante de la presencia de Dios y el Señor que les va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. Qué tristeza. Llegar a convencerse de algo que realmente Dios no obró en ese corazón. Porque si Dios obrara en ese corazón, estaría el Espíritu Santo, el cual daría convicción de pecado. Y no haríamos tantas cosas, ¿verdad? Yo lo leo si quieren, no es necesario que lo busquen, pero aquellos que están anotando, en Gálatas 5, 19 al 21, el apóstol Pablo habla de las obras de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, y ahí da una lista el apóstol Pablo, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. Qué fuertes palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Inspiradas por el Señor. Hermanos, cuando el hombre es seducido por los deseos de la carne, es atraído a practicar estas obras, las cuales desagradan al Señor. Hermanos, cuando estamos dando lugar a los deseos de la carne, recuerda siempre que Cristo lo cargó en la cruz. Cuando nuestra mente está más las cosas de Dios, en nuestra mente está más Cristo que los programas de televisión y los programas de radio y los chismes de por ahí y las preocupaciones de nuestra vida, va a haber una respuesta distinta, hermanos. Mismo el Señor dice, tenemos que tener la mente de Cristo. Cuando empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, cuando en vez de darle lugar a la preocupación, a los problemas, nos sentamos y meditamos en la palabra de Dios y estudiamos de la palabra de Dios, nuestros pensamientos van a ser distintos. Nuestra confianza no va a estar en las cosas de este mundo, sino en las cosas de Dios. En segundo lugar, sigue diciendo el versículo 16, los deseos de los ojos, lo cual hace referencia, ¿verdad?, al pecado de la vista, de las cosas que estamos mirando, con qué intención estamos mirando. Y Juan nos advierte, el apóstol Juan nos advierte de los deseos de los ojos, por lo cual debemos vigilar nuestra mente. Todo lo que entra por nuestros ojos, hermanos, queda acá, en nuestra mente. Aquella vez hablaba con un joven y el joven me decía, no dormí en toda la noche. Yo digo, un hijito de Dios, ¿verdad? No dormí en toda la noche, ¿por qué? No, porque antes de acostarme miré una película de terror y tuve miedo toda la noche.
¿Qué cosas estamos mirando? Dios quiere que veamos cosas oscuras, ocultas. Pero él estaba contento que había visto una película de terror. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? En vez de inclinar nuestros ojos a la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios, eso traería paz a nuestro corazón. Dormiríamos más tranquilos que una película de terror, ¿verdad? Ahora, nuestros pensamientos en nuestra cabeza muchas veces pasan por lo que nosotros vimos y nos alimentamos en todo el día. Hermanos, yo sé que es una tarea difícil, pero tenemos que dar ese paso. Nosotros no nos podemos alimentar con un domingo. Nuestro crecimiento espiritual se va a basar en el día a día de leer este libro. Hermanos, si agarramos un pasaje de la palabra de Dios y nos ponemos a estudiar ese pasaje, y nuestros ojos enfocados en la palabra de Dios, por más que sea un capítulo nada más, un capítulo, en nuestros pensamientos en el día, vamos a estar recordando eso. Hermanos, dice la palabra de Dios que tenemos que alabar. Cantemos o tarareemos, si no nos acordamos, pero es mejor estar tarareando un himno que estar tarareando una música que deshonra a Dios, que no le gusta a Dios. Finalmente, hermanos, tenemos la vanagloria de la vida. ¿Saben lo que significa vanagloria de la vida? El orgullo. A veces no dejamos actuar a Dios en nuestro corazón porque estamos nosotros primero. Porque nosotros somos capaces de lograrlo. Cuando dejamos el yo, hermanos, y dependemos completamente de Dios, hermanos, el Señor nos da tanta paz, tanta tranquilidad, tanto gozo en medio de la prueba. Saben, el domingo pasado estaba un poco nervioso, porque soy un hombre, tengo carne, ¿verdad? Y el lunes fue el tema de la reducción de mi padre. Y era la primera vez que iba a estar en algo así. No sabía lo que me iba a esperar. Y sentía un poco de temor. Capaz de no tanto temor por mí, sino preocupándome por mi madre, cómo ella iba a estar. O mi hermana, distintos familiares. Era la primera vez que mi madre iba hasta el cementerio, porque cuando fue lo de mi padre ella tenía COVID y estaba con oxígeno, no pudo ir. Pero llegó un momento que descansé en el Señor. Dije, Señor, esto lo dejo en tus manos. Que sea tu voluntad, todo lo que pase, que sea tu voluntad. Hermanos, no hubo ni un momento de lloro. Y no es porque seamos malos ni nada por el estilo. Hasta nos reímos en algunos momentos, ¿verdad? Hubo gozo en nuestras vidas. Pero existió esa preocupación. Y ahí es cuando tenemos que aprender, no, tengo que confiar más en Dios. Tengo que depender más de Dios. Porque a veces nos sorprende, ¿no? Y bueno, fue todo lo contrario a lo que yo me imaginaba en mi mente. Pero ¿por qué nos sorprende? Si Dios tiene cuidado de sus hijos. Bueno, simplemente porque muchas veces está la vanagloria de la vida. Creemos que nosotros lo podemos solucionar. Creemos que nosotros lo tenemos bajo control, esa situación. Pero el Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, mas al orgulloso, mira de lejos. Hermanos, termino con este versículo, versículo 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que el mundo ofrece, hermanos, es un engaño. No va a permanecer jamás.
Las amistades que ofrece este mundo van a estar y después van a desaparecer. La satisfacción del momento va a aparecer y va a desaparecer. Pero si en todo este mundo, ¿verdad? Que el apóstol Juan nos está diciendo, el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, el que cree en Cristo como su Salvador y empieza a caminar como Dios quiere que caminemos, permanece para siempre. Permanece para siempre. El Señor nos promete aquí en la epístola de Juan que todo lo que proviene de este mundo va a pasar, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros podamos vivir para Dios, vivir en luz, no cediendo a los deseos de la carne, no cediendo a los deseos de los ojos ni a la vanagloria de la vida, porque todo va a pasar. Pero el que permanece en la voluntad de Dios va a estar firme. A pesar de las circunstancias que pasan a nuestro alrededor, va a estar firme. Dios quiere, hermanos, que el Señor nos siga ayudando a permanecer firmes en sus caminos. Y no solamente a quedarnos estancados, ¿verdad? Sino a crecer, a seguir creciendo en la palabra del Señor. Vamos a orar y terminamos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Te ruego, Señor, que tú la bendigas y bendigas nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para que cada día te podamos buscar más a ti. No amando al mundo ni las cosas de este mundo, no dando lugar, Señor, a la vanagloria de la vida, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, sino a hacer tu voluntad, porque el mundo va a pasar, pero tu palabra es fiel y permanece para siempre, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, dale una buena semana, dale fortaleza, ánimo, consuelo, Señor, y que cada día podamos aprender más de tu palabra, Señor. Cuídanos al regreso a nuestros hogares y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.